¿Qué pasaría si, de la noche a la mañana, te vuelves un encargado del carnaval de tu pueblo? Estás con tus compas, echándote unas bien frías, el ambiente está al 100. Hasta que a uno se le prende el foco y suelta la frase prohibida. Oye, güey, ¿y si traemos una banda de las meras buenas de Oaxaca y armamos una cooperativa? Y tú, bien entrado, dices que jalas. Uf, no sabes la que te espera. Tú y tus compas fanfarroneando por todo el Facebook, publicando que se vienen cositas, te sientes el dueño del pueblo. Pasa un mes y ¡pum!, desaparecen todos. Los que iban a jalar ahora tienen mucha chamba o les dio miedo. El que juraba que traía a la banda de Oaxaca ya ni el WhatsApp te contesta. Te quedas tú solito como encargado, con toda la bronca encima y el pueblo esperando las benditas cositas. Ya fanfarroneaste, ya quedaste. ¿Y ahora? ¿Ahora qué pasará? ¿Se va a hacer o no se van a hacer?